Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana continuaron analizando la iniciativa de reforma al Poder Judicial en los foros Diálogos Nacionales. En la Universidad de Guadalajara, donde se revisó el tema de qué requisitos deberán cubrir quienes aspiren a ocupar los cargos de jueces, ministros y magistrados, y posteriormente sean ratificados en las urnas. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, expuso que hay 34 iniciativas más que aquí han propuesto cambios similares a los formulados por el presidente de la República el 5 de febrero. El presidente de la comisión, que habrá de conducir la realización de este dictamen constitucional, hizo una enfática aclaración. Aunque la elección con el voto popular de los juzgadores es un mandato que no está a discusión, la idoneidad profesional para evitar intervenciones de otros intereses deberá quedar inscrita en la Constitución. Y señaló que además del voto popular tampoco es negociable la carrera judicial, que debe preservarse ni la actual división de poderes, como tampoco el respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Son, sin embargo, diversos los temas que aún están por dotarse de contenido, como es el calendario de las elecciones de los jueces, de los ministros y de los juzgadores. Un año antes de las elecciones federales, de manera concurrente, dudas frente a las cuales las participaciones dejaron propuestas concretas. Por ejemplo, el doctor en Derecho de la Universidad de Guadalajara, Carlos Ramiro Ruiz Moreno, destacó que para el perfil de elegibilidad para ministras y ministros sería relevante que conozcan de las diferentes disciplinas jurídicas. La maestra en Derecho Constitucional, Ana Sofía Torres Menchaca, subrayó que uno de los principales retos en la selección de perfiles será trascender el partidismo, las fórmulas de cuotas y de amigos. Vamos a esa crónica. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara fue sede del segundo Diálogo Nacional sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, que llevó por tema Conformación y Reorganización del Poder Judicial. En el encuentro que se llevó a cabo el lunes 1 de julio de 2024, los participantes opinaron sobre la nueva integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la duración del cargo de jueces, magistrados y ministros y sobre el régimen de responsabilidades. El diputado Ignacio Mier Velasco expresó la importancia de escuchar la otra parte de la tríada virtuosa para tener un poder judicial honesto, al servicio de la gente, que garantice el goce de nuestros derechos y libertades. Solo con un diálogo abierto, plural, podemos cuestionarnos el significado que nosotros tenemos como movimiento de justicia, y a través del diálogo podemos construir juntos y comprender un nuevo acuerdo en México que nos garantice a todos sin excepción, que haya un México justo, democrático, con un poder judicial al servicio del pueblo, de los derechos de las y los mexicanos. El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz informó que hay 34 iniciativas más de legisladores que propusieron cosas similares a las presentadas por el Ejecutivo. En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara nos tocará recoger las líneas torales de la discusión que haya de aquí a los siguientes foros, la opinión importantísima del foro anterior de los señores ministros y ministras de la Suprema Corte, para tratar de convertirlas en considerandos que apunten hacia una conclusión que se pueda convertir en proyecto de decreto y se vote con una gran discusión y difusión en todo el país, después de haber pasado por este proceso de gran deliberación con universidades, con asociaciones de abogados, con tribunales, con jueces y magistrados locales y con todos. El diputado Leonel Godoy Rangel consideró que es necesario combatir el supuesto de que son autoritarios y negó que se quiera concentrar el poder en una persona. Esta reforma, y más en el tema más controvertido que es el de la elección de jueces, magistrados y ministros, lo que busca es que el presidente ya no tenga esa atribución, ya se dijo aquí. Legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios externaron sus posicionamientos con respecto a la reforma en materia de poder judicial.
Reconocemos que podemos mejorar el Poder Judicial. Reconocemos que podemos platicar algunos de los puntos de esta iniciativa. Sin embargo, tenemos que ser muy claros. La elección de ministros, jueces y magistrados por el voto popular no es una opción para el Partido Acción Nacional. Quiero comenzar con una petición a quienes serán las próximas y los próximos legisladores federales. Voten en contra de esta reforma. No hay manera de transitar hacia un país que vigile el equilibrio y que regule el equilibrio de los poderes, sometiendo al Poder Judicial a otro poder. Yo decía hace unos días, la justicia aquí es para los que tienen el dinero. La mayoría de las personas encarceladas son personas pobres, mayoritariamente de comunidades rurales e indígenas. Por eso creo que esta reforma, aunque les duela, es necesaria. Nuestro modelo actual de impartición de justicia se caracteriza por ser un sistema viejo, un sistema conservador que lamentablemente no está diseñado para reparar a las víctimas ni para impartir justicia de manera equitativa. El martes 2 de julio, en el Congreso del Estado de México, con la participación de la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez, se realizó el tercer foro de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial con el tema austeridad, fideicomisos y derecho laboral de sus trabajadores. Hablaron constitucionalistas, funcionarios de consejerías jurídicas y magistrados, que dieron cuenta de la pluralidad de perspectivas respecto a las transformaciones que se requieren. Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, advirtió que una buena administración de justicia es costosa, pero que una mala administración de justicia es más costosa todavía. Dijo que son muchas las carencias en personal, instalaciones y equipo que los tribunales locales afrontan y que frente a esa realidad no era posible hablar de austeridad. El debate debe ser, planteó el magistrado, en favor de la suficiencia presupuestal, la racionalidad del gasto, su aplicación oportuna, transparente, eficiente, para acercarnos a estándares internacionales con un mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo. Al respecto, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro expuso que la parte que se le asigna a este poder es aproximadamente del 4% del PIB, según cifras de 2020, un monto muy por debajo de lo que hay en Colombia, Brasil y Perú, y señaló que ninguna reforma puede dejar de lado los derechos laborales y humanos de los 50,000 trabajadores y por lo tanto de las 50,000 familias que podrían verse afectadas. El magistrado Ricardo Garduño Pastel pidió a los legisladores considerar a la hora de construir esta reforma que las y los juzgadores son parte del pueblo y que por lo tanto conocen de la austeridad por sus orígenes humildes. Y sí, planteó claro que debe imperar la austeridad, pero partiendo de un escenario donde se garantice la inversión efectiva en la impartición de justicia, rendición de cuentas, transparencia y sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Participaron también diputados federales: Ignacio Mier Velasco, Braulio López Ochoa, Gerardo Fernández Noroña, Melisa Vargas y Juanita Guerra Mena. Vamos a la semblanza de ese debate. La Cámara de Diputados realizó el martes 2 de julio en Toluca, Estado de México, el tercer foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial enviadas por el Ejecutivo Federal, con los temas austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de México, diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, manifestó que en este foro se compilarán los comentarios, reflexiones y análisis de aquellos a quienes la reforma del Poder Judicial repercute directamente. Esperando que el resultado llegue a oídos de los legisladores federales y tengan los elementos necesarios para votar un dictamen y proyecto de decreto que se adapte a las necesidades institucionales de los impartidores de justicia en nuestro país, esperando que al finalizar estos diálogos se tenga como resultado una reforma judicial adecuada, consensada y, por supuesto, que beneficie a todos los mexicanos. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistrado Ricardo Sodi Cuéllar,
señaló que se debe buscar la mejor reforma posible con perspectiva republicana y federalista. Crear el Fondo de Apoyo para la Impartición de Justicia en las entidades, reformando la Ley de Coordinación Fiscal e incorporarlo al ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación. Exentar a los poderes judiciales locales de los límites del 3% que la Ley de Disciplina Financiera fija como máximo para aumentar el capítulo 1000 a efecto de poder incrementar el número de servidores judiciales a la velocidad que se necesite. El diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, comentó que se acordó ampliar el diálogo, la discusión, debate, conocimiento y la socialización de una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial de nuestro país en los últimos 150 años. Y esta reforma tiene el propósito de garantizarle a los mexicanos el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita. El cómo es lo que se está discutiendo. La periodicidad, profundizar en la idoneidad, la elegibilidad, que cada uno de los tres poderes responsables de la postulación emitan protocolos en sus convocatorias abiertas, que sean democráticas efectivamente, que tengan un profundo contenido técnico en el proceso de selección a quienes van a postular ambos poderes. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, señaló que hay una propuesta muy polémica e importante en muchos aspectos, pero la principal es la elección de los miembros de la Judicatura. La Constitución nos impone un respeto a la autonomía de los poderes judiciales y a los derechos de los trabajadores. Todo lo demás está a discusión, para discernir, para dialogar, para reconsiderar, para reconfigurar, para recontextualizar, para escribir un proyecto de resolución que en el lenguaje legislativo se llama dictamen. En el foro participaron magistrados, representantes del Consejo de la Judicatura Federal y de los trabajadores del Poder Judicial, así como de gobiernos locales y abogados. En la sesión de este miércoles 3 de julio de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en agenda política, las y los diputados federales fijaron posturas sobre el debate en los foros para la reforma al Poder Judicial. De Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz y Leonel Godoy Rangel hablaron de su relevancia para ir diseñando rutas como la gradualidad del proceso en la elección de los juzgadores, misma que podría quedar plasmada en los transitorios del dictamen. Adriana Bustamante Castellanos puso el acento en que los ministros ganan más que el presidente de la República. Erika Vanessa del Castillo Ibarra expuso que 40% de la población que se encuentra en un centro penitenciario está sin sentencia, afectando a la mitad de las reclusas. De Acción Nacional, Julia Lisset Jiménez Angulo y Lilia Caritina Olvera Coronel expresaron su solidaridad con la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández ante las faltas de respeto y expresiones misóginas, dijeron, que hay en su contra, y reprocharon que existan voces al interior de la Suprema Corte que busquen dar un golpe en su contra y de la división de poderes. Miguel Humberto Rodarte de Lara propuso cuidar que en los foros se dé una discusión que conduzca a todas las fuerzas parlamentarias a ser parte de la formulación de una reforma integral. Y Juan Carlos Maturino Manzanera recordó que la advertencia de especialistas de que la elección de los ministros conduciría a la pérdida gradual de la autonomía y la independencia no debe echarse en saco roto. De Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto León García alertó que el incluir mecanismos de participación ciudadana no puede hacerse a costa de la estabilidad del Estado mexicano ni de los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial. Del PRI, Sue Helen Bernal consideró indispensable definir el mecanismo que garantice que sean las y los mejores abogados quienes se convertirán en juzgadores. Del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya señaló que los actuales se han comportado con falsedad e incongruencia, resistiéndose a la austeridad. Y del PT, representando ahí a Morena, Gerardo Fernández Noroña aseguró que resulta falsa la versión de la solicitud de renuncia a la ministra presidenta porque también es innecesaria. Todos, dijo, se van a ir. Vamos a esa crónica. El tema de la agenda política de la sesión de la Comisión Permanente del 3 de julio de 2024 fue reforma al Poder Judicial. Diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios hicieron uso de la tribuna para externar sus posicionamientos al respecto.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz refirió que se han reabierto los diálogos de consulta en la materia, ya que a la fecha se han realizado 3 foros. En el primero sucedió algo inédito, porque los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron a un recinto parlamentario a dar sus opiniones y a escuchar a los representantes de los legisladores. Que yo sepa, que yo recuerde y que yo conozca históricamente, no ha habido un acto similar. En su intervención, el diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara hizo observaciones a los formatos con los que se han llevado los foros. Propongo, y atendiendo además a pláticas previas que he tenido con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que podamos tener como premisas en la forma o en el formato de los foros la transparencia y el equilibrio, buscar la equidad en la participación de los grupos parlamentarios, que entremos todos a la coordinación de esos foros, en el diseño, desde la invitación de los ponentes. ¿Para qué? Para garantizar la pluralidad, que seamos escuchados o que sean escuchadas todas las voces, enriquecer el diálogo y tener una participación más equitativa. La diputada Suelen Bernal Bonlic cuestionó cuáles van a ser los blindajes para que se tengan los mejores perfiles posibles. Esperamos que así como se escuchan o se pretende escuchar las diferentes voces, sean tomadas en cuenta para dictaminar. Desde hace un momento el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que no nada más se dictaminaría la iniciativa del presidente, sino se tomarían en cuenta diversas iniciativas de legisladoras y legisladores. Y sin duda será muy importante que se tome en cuenta las voces de quienes están en el día a día en la carrera judicial. A su vez, el diputado Gerardo Fernández Noroña enfatizó que el Poder Judicial se tiene que modificar de raíz y tiene que ser con el voto del pueblo. ¿Cómo va a decidir el pueblo el Poder Judicial? Pues lo va a decidir con su voto. Va a tener el control de los integrantes del Poder Judicial, de las personas juzgadoras. Y eso se llama democracia, no se llama de ninguna otra manera. Es un proceso único en el mundo, único, como es nuestro movimiento. El diputado Carlos Alberto León García consideró que las reformas constitucionales deben realizarse de manera responsable y bajo una lógica que responda y reconozca la complejidad del momento. Sí es posible realizar una reforma del Poder Judicial, siempre y cuando ésta sea para cumplir con 3 principales aspectos. El primero es mejorar la eficiencia para solucionar los problemas existentes y para fomentar el respeto pleno a los derechos humanos de las y los mexicanos. Se pueden incluir mecanismos de participación ciudadana y democratización dentro del Poder Judicial. Claro que puede suceder, pero esto no puede ser a costa de la estabilidad del Estado mexicano y de los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial. Las y los diputados que integran la comisión permanente avanzaron este jueves 3 de julio en los asuntos turnados a alguna de las 3 comisiones en que se dividen las tareas de esta instancia parlamentaria, que es sede del Poder Legislativo cuando las cámaras están en receso. En la comisión primera de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia se aprobaron 2 acuerdos. Iniciar el 8 de julio las comparecencias de las candidaturas a ocupar el cargo de magistrados en salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y un punto de acuerdo para fortalecer los programas de inteligencia que permitan combatir al crimen organizado en las carreteras. Es un exhorto a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Turismo. Se atiende así, se expuso en esta sesión de la primera comisión, una de las principales complicaciones sociales que enfrenta el país. Pues si bien se afirmó los índices delictivos han disminuido, afrontar a la delincuencia que se vive en las carreteras de todo el país sigue siendo una tarea pendiente. En la tercera comisión, enfocada a Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,
se definió que las comparecencias de las personas propuestas por el Ejecutivo Federal para magistraturas vacantes del Tribunal Unitario Agrario se irán realizando por etapas. Son entrevistas que les permitirán elaborar después un proyecto con los puntos de consenso para presentarlo al Pleno de la Comisión Permanente. La segunda comisión de trabajo de la Permanente, dedicada a Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, aprobó 7 dictámenes con punto de acuerdo en materia de instalaciones hospitalarias, salud sexual y reproductiva, alumnos migrantes, horario escolar, movilidad humana, repatriación de bienes culturales y cáncer de mama. Pero previamente, en la sesión que la Permanente tuvo en el Senado de la República, esta segunda comisión presentó ante el Pleno 2 dictámenes que fueron avalados. Uno sobre ascensos por mérito en la Secretaría de Marina y otro para que la Secretaría de Salud y las 32 entidades federativas garanticen acciones coordinadas ante el virus de Coxsackie A16, que causa la también llamada enfermedad de boca-mano-pie, la cual se manifiesta con salpullido en las extremidades y llagas en encías, lengua y paladar, particularmente en verano y otoño, afectando sobre todo a bebés y niños en guarderías y escuelas. Vamos a la crónica de esa discusión. En reunión semipresencial del miércoles 26 de junio, la segunda comisión de la Permanente, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública aprobó un dictamen en materia de salud. Dictamen de punto de acuerdo con Comisión Permanente, donde el Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a que en coordinación con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de Hidalgo implementen una campaña informativa en relación a qué es y cómo prevenir el virus Coxsackie con el propósito de evitar su propagación en la entidad y en otros estados de la República. El dictamen considera que una mayor coordinación entre autoridades sanitarias del gobierno federal y el estatal permitirá contener de mejor manera el posible brote epidémico de infecciones por dicho virus, particularmente si se siguen las recomendaciones que ha señalado la Organización Panamericana de la Salud y de la vigilancia en la evaluación de los casos e incidencia de la enfermedad. Posteriormente, en el Pleno de la Comisión Permanente del miércoles 3 de julio, se aprobó en votación económica dicho dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal a que, en coordinación con la Secretaría de Salud de Hidalgo, implemente una campaña informativa con relación a qué es y cómo se previene el virus Coxsackie. Al respecto, el diputado Emanuel Reyes Carmona dijo que este padecimiento es muy común en las estaciones de verano y otoño y afecta principalmente a bebés, niñas y niños, quienes suelen contagiarse en guarderías y escuelas. Y es que, de acuerdo con información publicada en los portales de la Secretaría de Salud Federal y el Instituto Mexicano de Seguridad Social, la enfermedad por el virus que hoy nos ocupa, también llamada enfermedad de boca, mano, pie, se manifiesta con salpullido en manos y pies y llagas dolorosas en la boca, por ejemplo, en las encías, en la lengua y también en el paladar. Es causada principalmente por el virus de Coxsackie A16 y en algunos otros virus pertenecientes a la misma familia. El pico máximo de este contagio se presenta a los 2 años de edad y se transmite en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías. El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de los pañales y por las secreciones respiratorias. Por su parte, el diputado Luis Edgardo Palacios Díaz, promovente del punto de acuerdo, celebró que se ponga a discusión este dictamen, ya que tiene como fin proteger el derecho a la salud de la ciudadanía. Si bien no existe vacuna o tratamiento efectivo para el padecimiento, es importante resaltar que no debe tratarse con antibióticos. Sin embargo, es posible prevenirlo siguiendo algunas recomendaciones básicas de higiene, como es lavado de manos, evitar compartir utensilios y alimentos, desinfectar objetos que estuvieron en contacto con el paciente, así como evitar saludar de beso y al estornudar, cubrirse con el antebrazo. En el caso de México se detectó un brote del virus en el Centro de Atención Infantil de Apán, en el estado de Hidalgo, el jueves 25 de abril por padres de familia. Hasta aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto.
el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.